conducta te dice, Jennifer invierte el 30% de sus fondos en el activo libre de riesgo, 45% en la cartera de mercado y el resto en Beta Corp. Entonces, una acción estadounidense que tiene un beta de 0,90, y una acción que tiene, dado que la tasa libre de riesgo y la rentabilidad esperada en el mercado son 7% y 16% respectivamente, la rentabilidad esperada de la cartera que te está diciendo se aproxima más a, y te dan opciones, 13.08, 16 y 15.1. Entonces, lo que te está pidiendo es la rentabilidad esperada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner, te dice activo, un activo libre de riesgo, que es el risk free. Te dan una cartera de mercado y Beta Corp, donde te dicen que los pesos es de 30%, 45%, y te dice después que el resto va para Beta Corp. Eso sería 1 menos esto menos este de acá. 25%. De ahí la rentabilidad, que es el R, y tenemos el beta, que sería el B. Entonces, en temas de rentabilidad te dice que es de 7% y 16% respectivamente. De ahí, en beta, ¿cómo podemos calcular nosotros el beta? Es que el beta, ¿qué te va a medir? El beta te mide la sensibilidad del rendimiento de un activo frente a movimientos del mercado, ¿no es cierto? ¿Qué tan sensible es el rendimiento frente a comportamientos del mercado? Habíamos comentado en anteriores clases que si el beta es 1, el activo se mueve idéntico al mercado. Si el beta es 0, el activo no depende del mercado, es decir, no tiene riesgo sistemático. Entonces, un activo libre de riesgo, ¿cuánto sería un beta? De 0. O sea, no tiene riesgo sistemático. Ahora, si el beta es mayor a 1, el activo es más volátil, y si es menor, menos volátil. Entonces, una cartera de mercado, o sea, vamos a poner que es el estándar en comparación, y le vamos a poner que es de 1. Ya. Entonces, en relación a esto de acá, al retorno del portafolio y el beta del portafolio, lo que vamos a calcular es la beta del portafolio que sería el BDP, la rentabilidad del portafolio, que sería el E de RP acá. Entonces, lo que vamos a hacer es entonces, acá, ¿qué sería? Para el beta del portafolio va a ser el peso por el beta, que en este caso es 0, más el peso de la cartera de mercado por su beta, y acá también te dice, creo que, acá la beta es de 0,90. 0,90, aquí. Entonces, acá sería el peso por el beta más el peso del mercado cartera por el beta más el peso de Betacor por beta. Entonces tenemos un beta de 67.50. Ahora, para poder hallar el rendimiento, ¿cómo sería? Sería el risk free más el beta que hemos calculado, que sería el 67.50, por la diferencia del riesgo de mercado,
que en este caso sería el 16, menos el risk free. Entonces tenemos acá que sería el risk free más el beta por riesgo de mercado menos el risk free. Entonces tenemos aproximadamente 13.08, que en este caso la respuesta sería la A. A ver, para la pregunta número 2, ¿cuánto sale? La pregunta número 2 nos está diciendo esto. Voy a poner pantallazo. Esto dice la pregunta número 2. La siguiente información está disponible con respecto al rendimiento de la cartera de 3 administradores de inversión. Entonces te están dando una tabla donde te dan administradores o un administrador A, B, C, mercado, tasa libre de riesgo, el retorno en la segunda columna, tercera columna desviación estándar y en la última columna el beta. Entonces, teniendo esto, en la pregunta 2.1 nos está diciendo el retorno esperado del portafolio del administrador B, que en este caso sería esto de acá, ¿cuánto es su retorno esperado? O sea, ¿cómo lo calculamos? Entonces, nosotros sabemos que el retorno esperado es esta fórmula de acá, que sería el risk free más el beta por riesgo de mercado menos el risk free. Entonces, ¿cuánto saldría el retorno? En este caso, ¿qué sería? El risk free, que es el 5, más el beta, como estoy diciendo el portafolio B, tengo que hallar el beta del B, más esto, por riesgo de mercado, está acá, menos este 5. Entonces, ¿cómo lo calculo? El retorno va a ser igual al risk free entonces en términos porcentuales. Risk free en términos porcentuales más el beta por riesgo de mercado en porcentajes menos 5 en términos porcentuales. Entonces tenemos 12.20. En este caso sería la respuesta B. Ahora, la pregunta 1.2 nos dice, el ratio de Sharpe de ADMA es el más cercano a, entonces tenemos que calcular el ratio de Sharpe. Entonces, el ratio de Sharpe tiene esta fórmula de aquí, que sería el riesgo del administrador A menos risk free entre desviación estándar. Entonces, para calcular el Sharpe ratio, ¿qué voy a necesitar yo? ¿Qué datos tendría que tomar, chicos, para hallar el ratio de Sharpe? Tenía que calcular, sería, dice, el retorno de A. En este caso sería el 19%. Menos el risk free, que sería el 5%, entre, ¿qué cosa? La desviación estándar. La desviación estándar sería desviación estándar de A, es decir, de 27%. Entonces, el ratio de Sharpe va a ser igual a el retorno de A, porcentaje, menos el risk free, porcentaje, entre desviación estándar. Entonces acá tenemos que lo más cercano sería la respuesta A. Está aquí. La A.
Entonces, ¿cómo yo podría interpretar el ratio de Sharpe acá? O sea, el ratio de Sharpe lo que va a hacer es un ratio que me mide el rendimiento por unidad de riesgo total. Entonces, en este caso, como lo estamos evaluando para el administrador A, podemos decir que el administrador A tiene 0.52 de rendimiento adicional por cada 1% de rendimiento asumido o de riesgo asumido. Entonces, cuanto mayor es el Sharpe, mejor es el desempeño ajustado al riesgo. Entonces, por tanto, A es el más eficiente en transformar riesgo total en rendimiento. Eso podemos decir. Ahora, aquí en la pregunta 1.3 nos pide el ratio de Taylor para el administrador C. Entonces, el ratio de Taylor es casi similar al ratio de Sharpe, pero en el denominador ya no tiene la desviación estándar, sino tiene el beta. Entonces, ponemos acá el ratio de Taylor, que en este caso sería va a ser igual a ¿qué? En ese caso, ¿qué sería? Sería el retorno de C, es acá 16%, menos el beta entre la tasa libre de riesgo, que es 5%. Entonces acá lo pongo, sería retorno menos el risk free entre el beta. Ah, no, espérate, me estoy pidiendo el C. Entonces acá lo bajamos. Ya. En este caso me sale que la respuesta es la B. Entonces, ¿cómo podría yo interpretar el ratio de Taylor? O sea, este ratio lo que va a hacer es que me va a medir el rendimiento por unidad de riesgo sistemático, que en este caso sería el beta. Entonces, un valor de 12.22, digamos, porcentaje, o sea, adicional, o sea, que se obtiene un 12.22% adicional sobre el activo de riesgo por cada unidad de riesgo sistemático asumido. Cuanto mayor ese ratio de Taylor, mejor es el rendimiento respecto al mercado. Ahora, para la 1.4, que es la última pregunta de 2, que en este caso sería, te pide hallar el índice M2 de gerente B, es el más cercano a. Entonces, la fórmula acá es esa aquí, donde tenemos que mi M2 va a ser igual a ¿qué? En ese caso, ¿qué sería? El rendimiento de A. ¿Cuánto es el rendimiento de A? O en este caso no. Me pide de B. Me pide de B. Entonces sería el rendimiento de B menos el risk free. No es cierto, chicos. ¿Cómo sería? Retorno de, acá en este caso sería de B. Voy a modificarlo. De B menos el risk free por ¿qué quiere decir el desviación estándar de M? ¿Qué creen que dice, chicos? La desviación estándar de M. ¿Qué quiere decir?
es del mercado. Entonces, retorno de B sería retorno de B, porcentaje, menos el risk free, tengo porcentaje. Ay, acá paréntesis. Retorno de B menos risk free, 5%, entre desviación estándar del mercado por desviación estándar del mercado, porcentaje, entre desviación estándar de B, porcentaje, menos riesgo de mercado, el retorno del mercado, porcentaje, menos el risk free. Ya no. Por entre P50 menos C menos por entre ya acá sería ya vamos a volver a calcularlo. Sería es el retorno de B, que sería 14% menos el risk free, porcentaje, por la desviación estándar, porcentaje, entre desviación estándar menos mercado, porcentaje, menos libre de riesgo, porcentaje. Y ahora sí. Ya, acá la respuesta sería la D. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que este índice convierte el ratio de Sharpe en una rentabilidad comparable al mercado. O sea, un M2 positivo, que en este caso es de 3.82, indica que si el portafolio B tuviera el mismo nivel de riesgo que el mercado, entonces se habría superado el mercado en 3.82 puntos porcentuales. Entonces, en otras palabras, es que el B o el administrador B ofrece un mejor desempeño que el mercado al mismo nivel de riesgo, básicamente. Ahora, para la pregunta 3, voy a poner acá la pregunta. Que es esta acá.
Dice, un analista reunió la siguiente información. Tenemos una tasa libre de riesgo de 5, prima de mercado y beta de 0.8. Entonces tenemos acá una tasa libre, prima de mercado y un beta. Tenemos el 5%, 6% y 0.8%. 0.8, mejor. Entonces, chicos, denme un ratito. Ya, entonces, acá el expected return del portafolio, ¿cómo sería? Va a ser la misma fórmula de siempre, que en este caso sería esta acá, donde el rendimiento a qué va a ser igual. Libre de riesgo más beta por la prima de mercado, que en este caso sería de 9.8%. En este caso la respuesta C. Ahora, para la pregunta 4, voy a poner acá. Nos dice, si la varianza de los rendimientos de mercado con los rendimientos de una acción es 0.007 y la desviación estándar de los rendimientos del mercado es 0.07, el beta de la acción está más cercana a, entonces acá nos está pidiendo el beta. Entonces acá la varianza del mercado, la COP rendimiento de acción y el beta acción. Entonces 0.007 al cuadrado. No, acá 0. Mejor, me vuelve un 0. Ya. 0.007 la covarianza. Y el beta de la acción, ¿qué sería? Esto entre aquí. Tenemos este beta. Donde el beta que te mide el riesgo sistemático de la acción frente al mercado. ¿Y cómo se va a calcular este beta? Este beta es un cociente entre la covarianza, que tenemos que nos dice que es 0.007, entre la varianza del mercado, que sería desviación estándar al cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este beta? Que es 1.43. O sea, que la acción es más sensible que el mercado. Nos muestra también que en promedio, si el mercado sube un porcentaje, esa acción tendría que subir 1.43 y viceversa, pues, o sea, si cae en ese mismo porcentaje. Nada más. Acá sería la B, la respuesta B. Vamos acá para pegar la pregunta número 5. Entonces, nos dice la pregunta número 5. Juan reunió la siguiente información sobre las acciones de 3 empresas, empresa A, B y C. Nos dice, dado que la tasa libre de riesgo es de 6% y la prima de riesgo de mercado actual es de 10, ¿cuál de las acciones anteriores es menos probable que se sitúe por debajo de la línea de mercado de valores? Entonces acá lo que vamos a calcular es vamos a tener primero los datos.
Entonces tenemos una tasa libre de riesgo, una prima de mercado, nos dice que es de 6% y 10%. Entonces, lo que vamos a calcular es para A, el retorno esperado de A, mejor pongo acá, sí, A, retorno esperado y retorno requerido. Entonces, acá vamos a calcularlo para los tres casos. Acá y acá, donde acá sería C, C y B. Entonces, ¿cómo calculamos acá el retorno de A? En este caso, ¿qué sería? El precio esperado del año entre el precio por acción menos 1, el retorno. Ahora, ¿cómo calculamos el retorno requerido de la acción? Sería el precio más el beta por... no miento acá. Sería la tasa libre de riesgo más el beta de E por la prima de riesgo. Acá en porcentajes. Ahora, el retorno esperado sería esto entre el precio de la acción menos 1 y de C, precio entre menos 1. Ahora, el retorno que sería tasa libre de riesgo por el beta más el beta por prima de mercado. Libre de riesgo más beta por prima de mercado. Ya, ahora, ¿qué podemos decir si está sobrevaluado o infravalorado, chicos? ¿Qué opinan de estos? ¿Sobrevalorado o infravalorado? Ya, sobrevalorado el primero, o sea, la A o la B, la C.
profesora, ¿estarían sobrevalorados la A y la C y la B estaría infravalorado? Ya, para el caso de A, tenemos que está sobrevaluado, porque está debajo de la línea. Acá vemos que está infravalorado, porque está encima de la línea. Y acá vemos que es sobrevalorado. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir acá? Que es 20 el retorno esperado y el retorno requerido 22. Como el retorno que ofrece la acción es menor al retorno que debería ofrecer, debería ofrecer, o sea, según su riesgo, la acción A está sobrevaluada. ¿Ya? En cambio, la B está dando más retorno del que exige su riesgo, por lo cual es una buena oportunidad también de inversión. Para el caso de la C, tenemos que la acción ofrece menos retorno del que debería, dado su riesgo, o sea, no es tan atractivo. Entonces, para este caso, ¿cuál sería la respuesta? La B. Por debajo de la línea de mercado de valores. Okay. Bueno, hasta ahí es la PD de la semana pasada. ¿Les parece que a las 11 empiezo la PD de hoy día? ¿Ok? Ya está también colgada, por si la quieren ver. Y ya nos vemos a las 11, que es dentro de 15 minutos, para poder resolver la siguiente PD, chicos. Ah, Jenny, ¿por qué debajo? Porque el retorno esperado, por ejemplo, para la A salió de 20,83% y el retorno por CAMP nos sale de 22%. Entonces, está sobrevalorada porque está debajo de la línea de Security Market Line, que es debajo de esa línea. En cambio, por ejemplo, la B, el retorno esperado sale 21 y el retorno por CAM sale 19. Entonces, ese esperado está por encima de ese Security Market Line, así viceversa.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman, porfa? Sí, maestra. Sí, se escucha. Ya chicos, vamos a empezar con la pregunta número 1 de la PD 10 que nos toca hoy día. Ya, esta es la pregunta número 1, donde nos dice, suponga que el siguiente modelo de un factor describe el retorno esperado de portafolios. Que es el retorno es 0,10 más 0,12 del beta. Entonces dice, suponga también que los inversionistas están de acuerdo con los retornos esperados y la sensibilidad de los factores de los tres portafolios, A, B y C, altamente diversificados que figuran en la siguiente tabla. Tenemos el portafolio ABC, en la segunda columna los retornos esperados y en la tercera columna el factor de sensibilidad de cada uno de ellos. Les dice, suponiendo que el modelo de un factor o de un solo factor es correcto y basándose en los datos proporcionados por los portafolios A, B y C, determine si existe una oportunidad de arbitraje y explique cómo podría aprovecharse. Entonces, tenemos de esta manera que sería el retorno esperado de portafolios. Nos la dan, que es esta de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el retorno de cada uno de los portafolios. Entonces, vamos a calcular el retorno de A, bueno, del portafolio A, mejor dicho, portafolio A. Tenemos el portafolio B y el portafolio C. Entonces, aquí el portafolio o el retorno del portafolio ¿a qué va a ser igual? Es igual al 0,10 más 0,12 por 0,8, ¿no es cierto? Que sería el beta. 0,8. Tenemos porcentaje. El portafolio B y tenemos que calcular del portafolio C. En este caso sería el 0,10 más 0,12 por, para el portafolio B tenemos un factor de sensibilidad de 1. Y para el portafolio C sería el 0,10 más 0,12 por 1,2.
Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que los retornos, vamos a poner acá mejor esto, lo movemos. Poner retorno esperado en términos porcentuales. Que el primero es 19,60, segundo 22% y tercero 24,40%. Entonces, ¿este está correctamente valorado, sí o no? Acá podemos decir que sí, este está sobrevalorado y acá todo ok. Entonces, ¿qué más nos está pidiendo? Nos pide oportunidad de arbitraje y explique cómo podría aprovecharse. Ya. Entonces, antes de eso, vamos a construir acá. A lo mejor se construye un portafolio que va a ser P es igual acá al peso de A por A más el peso de C por C. Tal que, ¿qué cosa tiene que ocurrir? Que el peso de A más el peso de C tiene que ser igual a 1, ¿no es cierto? También podemos decir que el peso de C va a ser igual a 1 menos el peso de A, ¿no es cierto? Y para calcular la beta del portafolio, en este caso, ya. Entonces, nos está preguntando adicionalmente que si es que determinar si es que existe una oportunidad de arbitraje. Entonces, si el portafolio A está mal valorado, como lo hemos detectado, porque su retorno observado es mucho menor que su retorno requerido, que sería 22. Entonces, esta diferencia significa para nosotros que B rinde menos de lo que debería dado su beta, o sea, es demasiado caro. O dicho de una forma técnica, su precio está demasiado alto para su riesgo. Entonces, ¿cómo podríamos armar una estrategia de arbitraje? Entonces, la idea es poder crear un portafolio sintético que tenga, primero, la misma beta de B, pero distinto retorno. Entonces, para comparar si es que B está caro o está barato, vamos a proponer mezclar A y C para aplicar el beta de B. Entonces, por eso estamos haciendo acá un portafolio de A y C y vamos a poner el beta de B en este cálculo. Entonces, para eso tenemos que hallar los pesos de A y B, que sería esto acá. Se tiene que cumplir esto, que también lo podemos expresar de la siguiente manera. Acá. Además, se tiene que cumplir que 0,8 de A más 1,2 del peso de C tiene que ser igual a 1. Entonces, vamos a reemplazar. Reemplazamos que sería 0,8 de BAA más 1,2, donde BC es 1 menos BA y esto es igual a 1. Entonces sería 0,8 BA más 1,2 menos 1,2 de BA es igual a 1. En este caso tenemos que BA es igual a 0,5 y por ende BC es igual a 0,5. Entonces, estos serían los pesos. Ahora, el retorno del portafolio combinado, ¿cómo sería? El retorno del portafolio va a ser igual a ¿qué? A 0,5 por, pon acá, 0,5 por
1960 más 0.5 por el 24.4 que en este caso sería de 22%. Entonces, con ese 22%, el portafolio AC mide exacta o rinde exactamente 22%. Exactamente lo que debería rendir si es que estás en un portafolio con beta igual a 1. Entonces, ¿cómo lo podríamos interpretar? Que el portafolio sintético que hemos creado A y C con beta 1 rinde 22 y que el portafolio B con beta 1 rinde 15.6. Entonces, B está mal valorado, o sea, rinde mucho menos que su riesgo. Voy a poner acá igual también. Que B está mal valorado, rinde menos que su riesgo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos aprovechar el arbitraje que se está creando? O sea, para poder ganar dinero sin riesgo, o sea, vendes B en corto porque está caro, pues, ¿no? Y obtienes dinero vendiendo un activo sobrevalorado. Y bueno, y con esa plata puedes comprar la combinación de 50-50 que hemos hecho de A y C. O sea, porque esta combinación tiene el mismo riesgo que B beta, o sea, beta 1, pero rinde 22. O sea, mientras que B solamente rinde 15.60. Entonces, esa ganancia libre de riesgo podría ser como tu ganancia de arbitraje, ¿sí? Ahora, para la pregunta número 2, esa pregunta sí es media larga. Acá. Entonces, la voy a leer porque está un poquito larga. Dice, Carlos Altuve es un gerente de una compañía de inversión que utiliza ampliamente modelos cuantitativos. Altuve busca construir un portafolio multigestor utilizando algunos de los fondos administrativos por los administradores de portafolio dentro de la empresa. Maya Zapata lo asiste en esa tarea. Entonces, Carlos utiliza la teoría de precios de arbitraje como base para evaluar estrategias y gestionar riesgos. De su análisis anterior, Zapata sabe que los fondos A y B están bien diversificados. No ha trabajado anteriormente con el fondo C y está desconcertado por los datos que son inconsistentes con la teoría de APT. Le pide a Zapata que recopile información adicional sobre las tendencias del fondo C y que determine si existe una oportunidad de arbitraje con esas tres alternativas de inversión. Su análisis, utilizando los datos de la tabla 1, confirman que existe una oportunidad de arbitraje. Usando un modelo de 2 factores, Zapata ahora estima la sensibilidad de los 3 fondos de la inflación y el crecimiento del PBI. Esa información se representa en la tabla 2 y Zapata asume un valor 0 para los términos de error cuando trabaja con el modelo de 2 factores. También nos da una tabla 3 donde utilizan la inflación y el crecimiento del PBI. Entonces voy a pasar las tablas aquí al Excel. Entonces, primero tenemos la tabla 1, voy a copiar acá, donde nos dan fondos A, B y C, nos dan el retorno esperado en porcentaje, donde es 2%, 4% y 3%. Y acá el factor de sensibilidad.
que es 0,5, 1.5 y 0,9. Nos dan después la tabla 2, que nos dan la tabla 2 nos da fondo A, B y C. El retorno esperado. Retorno es inferior. Tenemos esto igualito. Inflación. Y crecimiento PBI. Tenemos 0,5, 1.6. Y nos dan como última tabla, como tabla 3. Ya, para el caso de la pregunta 1, nos está preguntando esto de aquí. Ya que pase todo. Nos pregunta, ya, ¿cuál de los siguientes es un supuesto clave de APT que utiliza Altuve para evaluar estrategias y gestionar riesgos? Vean, la respuesta A, que es un modelo factorial, describe los rendimientos de los activos. B, riesgos específicos de los activos puede eliminarse mediante la diversificación. Y C, existe oportunidad de arbitraje. Entonces, en base a la teoría, ¿cuál de los siguientes te dice que no es un supuesto? Entonces, veamos la pregunta o la respuesta A. La opción A te dice, un modelo factorial describe los rendimientos de los activos. O sea, este sí llega a ser un supuesto central de APT, porque APT nace justamente de la idea de
de múltiples factores sistemáticos que afectan los activos. Entonces, el A no sería. El B te dice, el riesgo específico puede eliminarse mediante diversificación. Y esto es, o sea, 100% correcto, o sea, es uno de los fundamentos de APT. O sea, el término error es aleatorio y desaparece cuando se construye carteras bien diversificadas. Y la opción C te dice, existe oportunidades de arbitraje entre carteras bien diversificadas. Entonces, te está diciendo, existe oportunidad de arbitraje entre carteras bien diversificadas. O sea, en el APT, en equilibrio, no hay oportunidades, en equilibrio no hay oportunidades de arbitraje. Entonces, si existiera oportunidades de arbitraje entre carteras bien diversificadas, el equilibrio APT no podría sostenerse. Uno, porque los inversionistas explotarían esas diferencias de precio. Otra, porque los precios se corregirían inmediatamente. Y otra podría ser que las oportunidades de arbitraje desaparecerían. Por eso, el arbitraje solo llega a aparecer cuando los precios están mal ajustados, pero en equilibrio no debe existir. Básicamente eso. Entonces, aquí la respuesta sería la C, que existe oportunidad de arbitraje entre carteras bien diversificadas. Esa sería la respuesta C. Para la pregunta número 2, voy a pasar la pregunta acá. Nos dice, la oportunidad de arbitraje identificada por Zapata se puede explotar con, la pregunta 1, o la A dice, estrategia 1, compra 50.000 fondo A y 50.000 fondo B y vender en corto 100.000 fondo C. La estrategia B te dice, compra 60.000 fondo A, 40 fondo B y vender en corto 100.000 del fondo C. Y la estrategia 3 te dice vender en corto 60.000 del fondo A, 40.000 del B y comprar 100.000 del fondo C. Entonces, en primer contexto, podemos decir de APT que cuando una cartera está incorrectamente valorada, como es en el caso del fondo C, según el enunciado o el texto que sale en la pregunta 2, existen dos escenarios posibles. O sea, una de que el fondo C está sobrevalorado y la otra opción es que C está subvalorado. Si es en el caso de que C está sobrevalorado, su retorno es menos al que debería tener según el modelo de factores. Entonces, deberías venderse en corto. La segunda opción, que es si es que el fondo está subvalorado, su retorno es mayor al que deberías y se debe comprar C. Entonces, aquí Zapata ha identificado que C está incorrectamente valorado. Entonces, y la información del enunciado indica que se detectó una oportunidad de arbitraje. Entonces, en base a eso, la estrategia correcta es siempre replicar la sensibilidad del fondo mal valorado usando otros fondos y tomar la posición contraria al fondo mal valorado. Ya, en base a eso, tenemos que el portafolio formado por A y B replica a la beta factorial del C. Entonces, aquí en la B, por ejemplo, o en la A, dice compra 50.000 del fondo A y B y 50.000 del fondo B y vendes en corto 100.000 del fondo C. O sea, a simple vista parece que hay una simetría, pues, ¿no? O sea, compras A y B y vendes C. Pero esto es exactamente lo contrario de lo que puede exigir el arbitraje BPT cuando C está mal valorado. Entonces, en esta parte, o sea, para explotar un arbitraje, si C está mal valorado, debes tomar la posición contraria a su precio incorrecto. Si eso,
o sea, eso es lo que va a implicar es que si C está sobrevalorado es en corto y si está subvalorado sería en largo, como le había comentado. Entonces, aquí al comprar A y B y vender C, sin verificar si los precios replican las betas de C, entonces acá la conclusión sería que no, o sea, la opción no sería la correcta. Ahora, en la estrategia número 2, dice compra 60.000 y 40.000 de B y vendes en corto 100.000 de C. Esto es similar a la correcta, pero al revés, pues, ¿no? O sea, tienes los pesos de A, que sería 60, de B, que sería 40, que sí replican exactamente las betas del fondo C. Pero hace lo contrario, o sea, replicas A y B y vendes en corto del fondo mal valorado. Entonces, la A y la B no sería. Ahora, supongo que C está subvalorado y rinde más de lo que debería según el APT. Entonces, en este caso sería compra C y short a la combinación de A y B. Entonces, por eso es que la opción C, que es vender en corto, A y B y comprar 100, o sea, está correcto, porque uno, los pesos 60-40 replican la sensibilidad del fondo C. Dos, se hace short a la réplica A y B. Y se hace long en el activo mal valorado del fondo C. Entonces, por ese lado, sería básicamente la opción C, pues, ¿no? La correcta. ¿Por qué? Porque el arbitraje en APT se hace replicando la beta del activo mal valorado. Otro, porque luego tomas la posición contraria a la réplica. De ahí, como tercera, tomas la posición a favor del activo mal valorado. También estás eliminando el riesgo sistemático. Y te quedas con una ganancia de libre de riesgo, pues. O sea, básicamente eso. O sea, estás haciendo acá en la opción C, short en A y B y long en C, que es la estrategia que explota el desajuste de precios. Y es exactamente lo que indica la opción C. Entonces, acá sería la C. Ahora, para la pregunta 2.3, voy a abrir acá. Entonces, aquí nos está diciendo en la pregunta 2.3, el modelo de dos factores que usa Zapata es un modelo factorial estadístico, modelo de factores fundamentales y o modelo de factores macroeconómicos. ¿Ustedes quién creen en este aspecto? ¿Qué sería la respuesta? Sería macroeconómico porque nos dan los datos de inflación y crecimiento del PBI.
Chicos, ¿cuál creen que es la respuesta en el 2.3? Ya, veamos. La pregunta, bueno, la opción A te dice modelo factorial estadístico. O sea, esta no sería la correcta porque ese modelo, la A, significa factores usando técnicas estadísticas, no usa variables económicas y no usa inflación de PBI. En cambio, Zapata sí usa variables económicas, así que este no sería el modelo. Para el caso B, el modelo de factores fundamentales, o sea, estos modelos utilizan ratios contables, o sea, P entre E, book to market, tamaño, momentum. También utilizan variables internas de la empresa o del sector. En este caso, Zapata no está usando valores en libros o margen operativo, entonces está usando básicamente solamente inflación y crecimiento, que ambos son factores macro, no fundamentales. En cambio, el modelo de factores macroeconómicos, Zapata está usando dos factores que utiliza en su análisis, que sería la inflación y crecimiento, que son claramente factores macroeconómicos, es decir, son variables agregadas de la economía, afectan a los activos y que se puede interpretar como shocks macroeconómicos, pues, ¿no? Que son las sorpresas. Entonces, ese tipo de modelo es exactamente lo que a veces se denomina, pues, ¿no? Entonces, la respuesta aquí sería la C, porque utiliza dos variables que sí provienen de la economía agregada para explicar los retornos, que en este caso sería la inflación y el crecimiento del PBI. Ahora, para la pregunta número 4, nos dice, con base a los datos de las tablas 2 y 3, el retorno del portafolio AC, dadas las sorpresas e inflación y el crecimiento de PBI, está más cercano a. Entonces, en base a eso, nos dan las tablas, que son estas acá, esas dos tablas, la tabla 2 y 3. Entonces, lo primero que tenemos que calcular sería el retorno esperado del portafolio AC, que sería el retorno de AC, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, además también nos dan unos pesos, me parece acá, pesos fondo A, y pesos fondo B, que sería de 60% y 40%. Entonces, acá el retorno, ¿cuánto sería? El peso por el rendimiento más el peso por el rendimiento de C. Ahora, la beta para la inflación, que en ese caso sería, pongámosle acá, como un beta inflación de AC, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo calcularíamos el beta? También con los pesos. Entonces sería el peso del fondo A por la sensibilidad más esto por el 1 de acá, 0,7. Ahora, el beta para crecimiento del PBI, tenemos que sería beta del PBI
PBI de AC va a ser igual a ¿qué? Lo mismo, el peso por sensibilidad del PBI más el peso del fondo B por la sensibilidad. 1.4. Ya. Ahora, ¿cómo calculamos el retorno de AC? ¿Esto qué sería? Que son que tenemos que considerar en este caso, ¿qué cosa? Las sorpresas que se están teniendo. Entonces, acá, ¿cuánto sería la sorpresa? Sería el 2.20 menos el pronóstico. Acá sería el actual menos el pronóstico. Entonces, tenemos estos de sorpresa. Entonces, acá, ¿cómo yo calcularía el retorno en base, el retorno final del portafolio AC? Entonces, aquí, ¿cómo sería, chicos? ¿Cómo creen? Sería el 2.4 más 0.7 por la sorpresa más beta del PBI por la sorpresa del PBI. En ese caso, tenemos que, en base a los datos, la respuesta acá sería la A. Ahora, para el ejercicio número 5, nos están pidiendo, para que lo pregunta, nos piden, ¿cuál de las siguientes sorpresas tuvo el mayor efecto en los retornos del fondo? Entonces, nos está dando crecimiento, o no, tenemos inflación del fondo B, crecimiento del PBI en el fondo A y crecimiento del PBI del fondo C. Entonces, acá tenemos la sorpresa de la inflación y la sorpresa del PBI, ¿no es cierto? Que lo habíamos calculado. Sorpresa de inflación es esta y la sorpresa del PBI está acá. Entonces, ¿cómo yo calculo la inflación en el fondo B? Sería la inflación, que es 1.6, por la sorpresa. Entonces tengo la inflación por la sorpresa. Crecimiento del fondo A, ¿cómo lo calculo? Sería del fondo A, el PBI del fondo A por la sorpresa del PBI. Crecimiento del PBI del fondo C por la sorpresa del PBI. Acá, pongo acá porcentaje. Entonces, me está preguntando aquí cuál de las siguientes sorpresas tuvo el mayor efecto en los retornos del fondo. Entonces, ¿cuál de estas opciones es el mayor? En este caso sería esta acá. La sorpresa de crecimiento del PBI en el fondo C tuvo un mayor impacto absoluto. O sea, es la variación más grande, más negativa y más fuerte entre todas las demás opciones. ¿Sí? En este caso sería fondo C. Ahora, como última pregunta de la pediría, tenemos 2.6. Que tenemos esta acá. Nos dice, según los datos de la tabla 2, ¿qué fondo es más sensible a las sorpresas combinadas de la inflación y del crecimiento del PBI? Nos dan fondo A, fondo B o fondo C. O sea, ¿cuál de esas
tiene mayor crecimiento. Entonces, para ello vamos a bajar igual la tabla que tenemos acá. Vamos a copiar esta tablita de acá, la vamos a bajar. Vamos a copiar acá. Como valores, ya está. Una tabla. Ya. Entonces, para poder, mejor dicho, tener el efecto de las sorpresas en cada fondo, vamos a usar el modelo de 2 factores, ¿ok? Que en este caso sería que el retorno sería el beta por la sorpresa de inflación más el beta del PBI por la sorpresa, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos que acá sería un beta de inflación de 0,5. Entonces sería el 0,5 por la sorpresa de inflación, que sería esta, más el PBI por la sorpresa del PBI. Entonces, para el fondo A tenemos inflación por la sorpresa más el PBI, el beta de PBI por la sorpresa. Vamos a esto porcentaje. Para el fondo B tenemos similar. Sería inflación, beta inflación por la sorpresa más esto por sorpresa de PBI. Y del fondo C, igualito. Esto por la sorpresa más el PBI por la sorpresa. Entonces, nos pregunta, ¿cuál es el fondo más sensible a las sorpresas combinadas de inflación y crecimiento? Entonces, miramos las magnitudes y vemos que sería el fondo A, el que tiene una magnitud de cambio en valor absoluto mayor, en valor absoluto. Entonces, el cambio más grande es en el fondo A, que es de menos 0,40%. O sea, podemos decir que el fondo más sensible a las sorpresas que combina, sorpresa combinada de inflación y del PBI es el fondo A. Y ya, hasta ahí va, hasta acá sería la PD de hoy día, chicos. Igual cualquier comentario me lo pueden escribir por el grupo o se lo comunican a Johnny para que me pueda alcanzar sus dudas. No se olviden que la siguiente semana es su PC. Así que porfa, estudien. Apenas tengamos o apenas coordinemos la dinámica de la PC, se las comento para que estén un poco más alertas de cómo sería. ¿Sí? Igual si tienen alguna duda me escriben o... voy a colgar las notas recién mañana porque me faltan un par de grupos. Por el otro lado, quería comentarles también algo. De los que expusieron la TEA de la semana pasada, hay un grupo que yo llamé y que no expuso, por si acaso. Entonces, ese grupo que no ha expuesto, que sí le llamé a todos los integrantes y no quisieron, o sea, van a tener 0 en la exposición. O sea, tengan en cuenta eso. Los demás grupos no hay ningún problema porque han salido bien en sus expos. ¿Sí? Entonces, entre mañana o el lunes estoy colgando las notas. Las voy a colgar primero por el Blackboard, ¿ya? Y de ahí ya lo subiría formalmente al sistema. ¿Sí? Hasta ahí, bueno, quedaría la clase, chicos.